O el que puedas, no importa, aunque si es Sí, sí. cual- cualquiera de los esquemas, es lo mismo. Vamos a completar, agregar algo sobre positividad y juridicidad, aunque que estaba quedando pendiente una característica del derecho, dos características del derecho, pero decir algo más sobre positividad y juridicidad para que se termine de entender. El, el fenómeno jurídico necesariamente ha estado siempre ligado a la existencia de una autoridad, que es lo que en teoría se llama una autoridad normativa. Prácticamente es imposible pensar el derecho como lo venimos contando sin tener en cuenta al mismo tiempo un dato que es histórico. En todas las culturas y en todas las épocas, esto está en el trabajo de Héctor, lo dice expresamente al comienzo, quienes detentaban el poder político en una cultura cualquiera mandaban, es decir, tenían la capacidad de establecer reglas que los integrantes de la comunidad tenían que cumplir. Esto es lo que hoy solemos denominar autoridad normativa. El concepto de autoridad normativa, si bien hay muchas discusiones todavía al respecto, tenemos que entenderla básicamente con esta limitación. No es un concepto que tenga un elemento o algún componente empírico para definir la autoridad. Quiero decir, si alguien dijese, em, tal persona tiene autoridad porque de hecho impone su fuerza a los demás, no estaríamos hablando de autoridad acá, porque acá lo único que tendríamos eso es un dato empírico, el poder ejercido en un determinado momento y con capacidad para doblegar a un determinado grupo de ciudadanos. Esto no es autoridad, es en última instancia un ejercicio de poder o de fuerza, pero no puede entenderse como tal. Para que la autoridad normativa, dejando de lado estas consideraciones empíricas, sea validada, tenemos que hablar de que tiene que ser legítima. En líneas generales, las autoridades normativas devienen su legitimidad de haber sido establecidas por normas o a través de normas o normativamente hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución y en esa constitución se declaman, se establece, se reglamenta quién y en qué condiciones puede ser considerado autoridad o autoridad legítima. Ese dato hoy es el dato más importante cuando hablamos de la autoridad normativa. ¿Mm? Decía Héctor, en todas las épocas ha habido autoridades, en general eran los que detentaban el poder político o gestionaban la forma de organización y establecían reglas. Este mecanismo es el que nosotros conocemos, lo dije en la clase de ayer, o se denomina usualmente positividad. Positividad viene del término latino positum, que quiere decir lo opuesto, lo dado. De ese término latino positum, lo opuesto, lo dado, va a derivar, entre otras cosas, van a derivar, entre otras cosas, términos como el derecho positivo, la positividad del derecho, etcétera. Entonces es lo opuesto, lo dado. Es un dato importante, si bien no es esencial, es un dato importante, si bien está bien, Marina, sí, es un dato importante, si bien no es esencial para identificar al derecho, porque la juridicidad es lo que va, en definitiva, va a constituir su esencia, no es algo que pueda ignorarse, porque es un dato constante a lo largo de la historia. Positividad, juridicidad no son términos equivalentes, no son términos que se implican entre sí, y habíamos dicho ayer que la juridicidad
puede existir o una regla puede considerarse como jurídica aun cuando no haya sido puesta, con independencia de haber sido puesta, de haber sido positivizada. No es el rasgo que determina la juridicidad de una regla el hecho de su positividad. Hay reglas que siguen subsistiendo y ya han dejado de ser positivas. Hay reglas que aun cuando no han sido positivizadas, su contenido moral puede ser utilizado y de hecho es usado para resolver cuestiones puntuales, para resolver nuevos problemas. Incluso hay principios que pueden luego devenir reglas jurídicas, pero que todavía no lo son y que los jueces muchas veces utilizan para fundamentar, para darle más peso a sus decisiones. Y no han sido positivizados porque se trata de exigencias morales a las que todavía no se las ha traducido, no se las ha convertido en regla. Vamos entonces, marcamos esto de positividad y juridicidad. Veamos que ahí en el esquema que estoy compartiendo tenemos la definición, de la cual ya hablamos, los rasgos del derecho. Fíjense, esto quedó pendiente porque yo después pasé o continué con el desarrollo. Les dije, un buen test para juzgar la calidad de una definición del derecho es ver si incorpora los elementos que no pueden faltar del concepto mismo de derecho. Tomemos una definición que en algún momento creo que se contamos o ejemplificamos con ella, que es la del derecho como una técnica de control social. Eh, ¿Tiene los rasgos que el verdadero concepto de derecho exige? En principio parecería que hay ausencia del primer dato y esto ya es fundamental y definitorio. En esta noción de derecho como técnica de control social no hay ninguna referencia a la vinculación, a la exigencia o conexión con el mundo de la moralidad. Fíjense, dice técnica. La técnica debe entenderse conjuntamente con la ciencia. Ciencia y técnica son términos que se coimplican. Hablar de técnica implicaría hablar de medio. En esta definición al derecho se lo toma como un medio. Por eso se dice técnica de control social. Diríamos que satisface la segunda cuestión, por supuesto que es el ámbito social sobre el que se va a desarrollar, y suponemos que también tiene una condición reglada, pero nos está faltando lo más importante, que es no considerar el derecho como un medio, sino como eh, o pensado para alcanzar determinados objetivos o finalidades. En este caso, la finalidad sería el control social, entonces tendríamos que hacer como una especie de contralor moral respecto del control social. ¿Qué puede implicar control social? Control social, entre otras cosas, lo que va a implicar es pérdida de autonomía. Cuando se controla a alguien, en este caso, este medio para controlar a alguien, implica inducirlo a realizar un comportamiento que tal vez no quiere hacer, ya estamos vulnerando una exigencia moral fundamental que es la autonomía. El derecho lo que hace es respetar la autonomía, ahora lo vamos a ver en un ratito, es respetar la autonomía de los sujetos. Por lo tanto, inducir a alguien a que haga algo que en conciencia no realizaría, solo podría apoyarse en este dato. Van a aparecer los que se llaman, lo que en algunas teorías se llaman los incentivos. En las teorías en las que el derecho es un medio, como en este caso para controlar socialmente hablando, la clave está en los incentivos. Por supuesto, esa técnica implica una autoridad normativa. ¿Qué son los incentivos? Los incentivos es el famoso esquema de premios y castigos, en la suposición de que alguien actuará en un sentido determinado si se lo premia e intentará no actuar en un sentido que puede estar prohibido si se lo castiga. La cuestión de premios y castigos o la utilización de los premios y castigos es tan antigua casi como el sujeto mismo.
El problema sería ver si estos premios y castigos o incentivos en la teoría moderna se pueden considerar como parte integrante de un derecho que se precie o quiera llamarse de esta manera. Un dato simplemente que había que problematizar respecto de los intensivos. El riesgo, digo riesgo, e inmediatamente aclaro, un riesgo que se ha producido, que se produce como daño en muchísimas situaciones. Pero ahora hablo potencialmente. Esto no es que pueda pasar, no sabemos si va a pasar o no ha pasado nunca. Pasa permanentemente. Vuelvo entonces, el riesgo del incentivo consiste en que el sujeto se acostumbra, como si se tratara de un acto reflejo, simplemente a hacer algo porque se lo premia o evitar como reflejo dejar de hacer algo porque teme el castigo. Esto implica un sujeto que se degrada en cuanto a su autonomía, se degrada en cuanto a su responsabilidad. Es más, en muchísimas ocasiones no es capaz de hacer, de actuar o de accionar si no está presente un premio o un castigo. Hay en el texto, en el mismo texto del derecho, creo que cuando se habla de paz y seguridad, Héctor Negri cita, hay una cita a una encíclica papal, en donde se remarca esta idea. ¿M? Aun cuando una sociedad, dice esta encíclica, en una sociedad existiera la obediencia en función de los incentivos, esto no implicaría que esa sociedad pueda desarrollarse integralmente o humanamente en función de estos datos, porque eso le quitaría autonomía y claramente em, atentaría contra la dignidad humana del grupo. Pero es una cuestión interesante a discutir. A nosotros nos resulta muy difícil desprendernos de la noción de premio y castigo. Es más, si nos fijamos muchas veces, esto lo hemos dicho, lo hemos contado muchas veces y lo hemos discutido muchas veces, si nosotros nos fijamos cómo em, reacciona una sociedad o una cultura ante el conflicto, y digo una cultura y me refiero tanto a una cultura, a personas que tienen afinidad con el derecho como aquellos que no la tienen, hay un dato relevante en la mayoría de los casos. La respuesta es una respuesta que inmediatamente supone llevar el conflicto, el problema del conflicto, a una solución que se dé a través de los premios y los castigos. Hay poco castigo, se requieren más sanciones, las sanciones no se cumplen, las sanciones son muy débiles, no se persigue. Si la manera en cómo reacciona una cultura es un claro indicador de hasta qué punto eh, está conectando con una verdadera noción de derecho o sigue atada a notas que no tienen nada que ver con el derecho. Este enfoque es llamativo no solo en quienes no tienen formación jurídica, que es bastante usual, no que no tengan formación jurídica, sino la respuesta, si hay un conflicto, inmediatamente apelamos al día para hacerlo más coloquial. La respuesta es recurrir al látigo, pero también, que es lo más preocupante, además de ser erróneo, en personas formadas en el derecho. Entonces, una problematización de esta cuestión. Vamos ahora, dejemos por un momento entonces este test de esa definición que vemos no puede ser incorporada en la misma, puede ser una definición de otro orden social, pero no de derecho. Vamos al final del texto y vamos a hablar de la utopía, el carácter utópico del derecho. Me parece una característica clave, aunque no aparezca como tal en ese texto. ¿Qué nos dice el autor de la dimensión utópica del derecho? Nos dice, el derecho tiene una condición o un carácter utópico. ¿En qué consiste? Primero, definir lo que entendemos por utopía. Prestemos atención a esto, ¿sí?
No íbamos a ver antes, que me quedó cortado de la clase anterior, obligatoriedad diferente de coactividad. Sí, sí, pero lo vamos a tratar de engranar con esto de carácter utópico. Ah, listo, listo, listo. Y además porque el tema de la obligatoriedad ya nos pone en una segunda parte. Entonces, para que no quede, que no corra el riesgo de desplazar la utopía como dato, es que lo hago de esta manera. Tal vez la utopía sea, junto con la obligatoriedad, sean las notas más importantes. Entonces, les quería decir esto. No sé si ustedes habrán notado que en muchísimas, cuando se preguntan, se cuestionan, se arrojan, se dan respuestas para que aparecen como soluciones de determinados problemas, siempre hay una carencia. ¿Cuál es la carencia o la dificultad? Y que muchas y pocas veces se percibe, pero que hace que la discusión después se convierta en estéril. Y esto se puede ver en cuestiones de peso, llamémosle de peso importantes, como en cuestiones que no lo sean. ¿Y qué es definir aquello sobre lo cual vamos a argumentar o contraargumentar? Por ejemplo, ¿qué pensás sobre el respeto? ¿Tal comportamiento es un comportamiento respetuoso? Acá aparece el primer problema de lo que adolecen en general las discusiones. Es primero definamos qué entendemos por respeto, porque si definimos primero qué entendemos por respeto, la respuesta que se nos pide podrá acercarse un poco más a esto. Y además nos vamos a poder poner de acuerdo con el interlocutor, pero a lo mejor el interlocutor tiene una idea de respeto, que es lo que usualmente pasa, porque adolecemos de esto, está pensando en el respeto como poder, y el otro está pensando en el respeto como amor. Ergo, una discusión estéril, inválida, larga, tediosa, en donde no se define el término sobre el cual se está problematizando. Hay que acostumbrarse a esto, hay que exigirlo, porque muchas discusiones, insisto, o muchas preguntas que se nos hacen, habría que un momento, primero defíname o qué tengo que entender como contenido de aquello que se me está preguntando. Si sin esto, como dato, el resultado final va a ser resultado negativo, una pérdida de tiempo. Veamos entonces utópico, a ver si lo podemos entender. Lo definimos. Dos sentidos. El primero, utópico como algo imposible de realizar. Vamos al topos Uranus, a la teoría platónica. El topos Uranus para Platón era un lugar, el mundo de las ideas, a diferencia del mundo sensible, pero en Platón era un lugar que no estaba en ningún lado, un lugar sin lugar. Topos Uranus. Algo que solo podía, si se quiere, estar en la imaginación. ¿Mm? No tenía concretez alguna. Y en algunos casos utópico también como imposible de realizar. Es una fantasía, como fantasía es muy linda, dicen algunos, pero imposible de realizar. Y una segunda acepción, que es precisamente otra acepción en idioma castellano, que es la que usa Héctor para adosar al derecho. Él dice, utopía sería un punto de vista, una perspectiva, una teoría, una concepción que no solo se limita a hacer un diagnóstico de la realidad, sino que se separa luego, intenta separarse luego de esa realidad. ¿Para qué? Para volver sobre la misma con la finalidad de modificarla. ¿Cómo sería esto en el derecho? Tomemos un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico o una regla. Si esa regla intenta modificar la realidad social, probablemente, si observamos la realidad social, esta no coincida con lo que propone el derecho. Esta sería una manera de entender la regla al revés. Tenemos una regla, la regla nos dice que en una sociedad todos los sujetos tienen que respetarse.
Vamos a la realidad y vemos que los sujetos no se respetan. Poco, mucho, nada, no importa. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué la regla se construyó de esa manera? Porque el que la construyó lo que percibió fue que en la realidad faltaba respeto. Entonces, ¿qué hizo? Diagnosticó, en esta sociedad falta respeto de los adultos hacia los mayores o hacia los menores de edad. Falta respeto. Se los hace trabajar, no se los escucha, se los explota, se los niega, se los invisibiliza. ¿Qué hacemos? Tenemos que tratar de modificar esto. Entonces, pensamos, es lo mismo que un médico. El ejemplo es el ejemplo del médico y el paciente. El paciente va con una dolencia. Voy con una dolencia al médico. Tengo este problema, le digo al doctor. Me pasa esto, quiero que no me pase más. Entonces, ¿qué hace el médico? Te escucha, me escucha, me ausculta, me hace estudios, placas, lo que fuere, y me dice, venga dentro de una semana. ¿Qué va a hacer el médico? Va a intentar diagnosticar el problema que yo tengo y quiero que se resuelva. Para eso tiene toda una batería de medidas previas que permitirían llegar a la descripción. Pero no se queda el médico en la simple descripción de lo que me pasa. No, no ganaría nada si vuelvo una semana después y el médico me dice, buenas tardes, lo que usted tiene es tal cosa, hasta la próxima. Al médico me va a decir, acá pasa esto, hay este desorden. Lo pensé mucho y el plan sería hacer esto y esto y esto para que este desorden se vaya, desaparezca o lo que fuere. No se limita a hacer un diagnóstico, sino que incluso puede incluir hasta una operación, lo que fuera. Vuelve a mi realidad para lograr la sanación, la cura o lo que fuese. Esto es lo que ocurre con el derecho. ¿Por qué? En el texto, dice Héctor, el derecho opera como un anuncio y denuncia, o denuncia y anuncio. Y en una cita él dice, es parecido a lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta que hacía, el profeta era alguien que, estamos hablando del pueblo semita, cuando el desorden o el caos social era muy grande, ¿qué hacía el profeta? El profeta se subía a la montaña, por un momento los semitas o los habitantes en esa cultura les llamaba la atención que alguien se subiera a la punta de una montaña, de un risco, y lo escuchaban. Entonces el profeta decía, vengo acá porque no me prestan atención, pero escuchen lo que les voy a decir. Entonces el profeta les decía todo lo mal que estaban actuando y cómo tenían que revertir esa situación y en consecuencia modificar su comportamiento. Acá pasa lo mismo, el derecho, dice Héctor, el derecho denuncia. El derecho dice, no están haciendo nada de esto que deberían hacer, pero no se limita a eso. Nos dice, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Sería como, por ejemplo, si hay un problema o un conflicto, si hay un problema o un conflicto, habría que decirle a una de las partes, el problema o el conflicto no no se resuelve castigándolo. El problema o conflicto se resuelve explicando qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está mal, que se entienda, que se comprenda y fundamentalmente que una vez que se comprenda y se tenga convicción de esto, ver si las cosas cambian. Castigar por castigar sin expresar ningún tipo de razones no resuelve ningún conflicto. Esta sería un poco la idea del derecho. Por eso es utópico y ahí está la famosa frase que dice, el derecho es un anhelo de conducta real. ¿Qué propone el derecho? ¿Que los hombres volemos, nos salgan alas y surquemos el espacio como los pájaros? No. Propone algo, un anhelo de conducta real. ¿Cuáles son las conductas posibles y reales? Amor, respeto, poder y violencia. ¿Cuáles son las más importantes? Las válidas. Amor y respeto. Pero el derecho baja si se quiere una velocidad. El respeto es un anhelo de conducta real. No es algo imposible y de hecho muchas veces nos comportamos respetuosamente entre nosotros. Anhelo de conducta real, que intenta ¿qué? Romper los lazos existentes con la
romper los lazos con la situación existente. Si no se nos respeta, si se nos impone, si se nos calla, si se nos persigue, si no se nos deja criticar, si se nos oprime, bueno, hay que romper los lazos con esa situación. Y el derecho dice cómo hay que hacerlo, qué es lo que hay que proponer. Esta dimensión utópica, por último, entonces, pone como una especie de blanco con negro. Al ser un anuncio y una denuncia, se cuestionan todos aquellos sistemas o todas aquellas situaciones culturales en donde las personas de alguna u otra manera ven conculcados, ven oprimidos en sus garantías más esenciales. Aparece como una especie de contraluz. Esta es la dimensión utópica. Entonces, no tiene nada de fantasioso, de fantástico, de imposible, sino concretamente una manera de intentar modificar las situaciones de hecho, cuando nos aparecen como negativas. Volvamos entonces ahora, y es cierto, teníamos una característica más que consideramos la más importante, que es la obligatoriedad del derecho. Previo a esto, algunas preguntas o problematizaciones que tendríamos que hacer respecto al derecho. ¿Cuál sería eh, la, eh, el papel o la importancia del derecho en la acción humana? Entonces acá tenemos otro punto de partida. Los seres humanos interactuamos, actuamos e interactuamos. Es lo que se llama acción. Todos los seres humanos entramos en acción, generamos acciones, realizamos acciones, interaccionamos. Propósito de la acción humana, ¿cuál es el propósito de la acción humana? La sobrevivencia, la permanencia y luego el desarrollo. ¿En qué consiste una acción humana? Una acción humana consiste o se traduce en una modificación de la realidad existente, del mundo. Una acción que yo llevo a cabo con determinado objetivo, determinada finalidad, tiene o puede tener como resultado que se modifique algo en el mundo. Pensemos un ejemplo sencillísimo. Quiero salir de mi estado de desconocimiento, de ignorancia respecto del mundo, y entonces lo que tengo que hacer es ponerme en movimiento, accionar, conocer, estudiar, leer, aprender. ¿Qué factores pueden incidir en las acciones humanas? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar? Hay una clasificación que dice que el ser humano actúa compelido por estos factores. Hay, y se llaman razones. La razón sería todo factor relevante que hace que el individuo actúe en un sentido o en otro. Ese sería el término razón. Las más básicas, razones instrumentales. Las personas muchas veces actuamos o interactuamos en base a nuestros deseos. Deseamos algo, cualquiera sea lo que deseemos, y eso nos pone en marcha, nos pone en movimiento. Hay deseos, aspiraciones, tendencias, y esta razón se la suele llamar razón instrumental. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando tenemos un deseo, lo que buscamos es el mejor medio que permita obtener lo que deseamos en mayor medida, beneficio y con poco costo. Estas son, diríamos, los factores relevantes que hacen que un ser humano se mueva en el mundo, nosotros, ¿no? Estamos hablando de nosotros mismos. Interactuemos en base a deseos, aspiraciones y tendencias. Pero también hay un segundo factor importante que nos puede impulsar a actuar, a la acción. Y son las denominadas
razones prudenciales. ¿Qué sería una razón prudencial? Una razón prudencial sería un factor relevante que incide en lo que hacemos y que tiene que ver con nuestros propios intereses. Y acá no estamos hablando de deseos, tendencias, sino intereses, intereses prácticos. Por ejemplo, si mi objetivo es acumular capital por una muy fuerte necesidad de lucro y de ganancia, entonces probablemente la creencia de que acumular capital que me hace desear tener ganancia me concede la felicidad, yo actúe o interactúe intentando generar esto, lucro, ganancia, pero basado en un interés ya económico. Por ejemplo, la idea de que al final de que hasta el último día de mi vida tenga mis necesidades en lo económico satisfechas. Sería un factor, un segundo factor, segunda instancia, si quiere jerárquicamente, por arriba del mero deseo. Pero no se agota ahí las razones y acaba a entrar el derecho. A caballo de esto vamos a poder entender el derecho. Un último tipo de factores que son los que se denominan factores o razones morales. La diferencia entre los factores o las razones morales que nos inducen a actuar o interactuar es precisamente que estos factores morales pueden ir hasta en contra de nuestros deseos e intereses, pero tienen más peso que nuestros deseos e intereses. ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos algo, cuando actuamos e interactuamos, siempre estamos en la búsqueda de justificar lo que hacemos. Muchas veces justificamos algo exclusivamente por la idea de que tuve el deseo. Otras veces esto no alcanza y lo justificamos diciendo, no era el mejor camino para lograr tal fin. Pero si ese deseo, ese camino que intentamos realizar o labrar no es bueno, no técnicamente, sino moralmente, hay razones morales que me van a decir, no, cuidado, a pesar de que deseas esto y utilizas estos medios para alcanzar tal objetivo, ese no es un objetivo moral, por ejemplo, porque no se corresponde con la dignidad humana. Se me ocurre terminar mis días satisfaciendo mis necesidades económicas, explotando o llevando o convirtiendo a mujeres en esclavas, servidumbre, la trata. Aparece una razón moral que alguna vez dice, no, no podés justificar esto, no lo vas a poder justificar esto moralmente hablando. Nos movemos en este ámbito, en estos tres esquemas, intentando justificar lo que hacemos. Pero uno supera al otro. Una necesidad o un deseo puede verse contrapuesto y ser vencido por un interés prudencial, pero a su vez un interés prudencial puede contraponerse y ser derrotado por una razón moral. De los factores, entre estos factores, el más importante, porque no solo tiene que ver con mi propia realidad, sino con la realidad de los demás, están las razones morales. Estas razones son las de mayor peso y dan lugar a lo que se llama unidad en el razonamiento práctico. Cuando actuamos, vamos a agregar otro elemento que va a tener que ver con el derecho. ¿Qué hacemos antes de actuar? En la mayoría de los casos, deliberamos. ¿Deliberamos para qué? Aparece lo que se llama el razonamiento práctico. ¿Qué es un razonamiento práctico? Es una deliberación para en última instancia saber qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo hacer, todas las cosas consideradas. La deliberación tiene que ver con descubrir qué es lo debido. ¿Dónde ubicaríamos al derecho? ¿El derecho se puede entender como un factor relevante para llevarnos a hacer algo? Sí, por supuesto. El derecho, entonces, se ve, como lo dicen las modernas teorías jurídicas, como razones para la acción. El derecho es una razón para actuar.
¿dónde lo ubicamos? ¿En qué nivel lo ubicamos? Y prestemos atención a esto. Si el derecho fuese una razón para actuar que tuviese que ver exclusivamente con nuestros deseos o con nuestros intereses, evidentemente, como propuesta de desarrollo social, sería muy pobre, porque todos los que estamos acá, en esta clase, seguramente tengamos deseos, aspiraciones, objetivos, búsquedas de objetivos y caminos para llegar a esos objetivos diferentes. Y se supone que el derecho es una propuesta, una exigencia de comportamiento que debe ser realizado, dirigida a todos. ¿Cómo ponernos de acuerdo entonces? Podríamos suponer, y no sin equivocarnos, que tal vez en ese contrapunto de fuerzas o de puntos distintos, algunos van a imponerse sobre otros. Pero entonces acá ya entra a jugar algo diferente y nos empezamos a alejar del norte que estamos buscando, que es la arbitrariedad. ¿Qué surge de esto como una primera conclusión entre muchas? Que usualmente lo que el derecho propone va o suele estar a contramano de nuestros deseos e intereses personales. Y entonces podríamos pensar o ir un poquito más lejos. ¿Está bien esto? ¿Está mal o es indiferente? Es lo que suele ocurrir. Es lo que suele ocurrir y diría entrecomilladamente, está bien, porque lo que se propone con el derecho es un comportamiento que involucre a todos y en los cuales todos salgamos beneficiados. Y eso no se podría hacer si el derecho fuera simplemente el deseo, la aspiración de alguien, de un grupo o de algunos. ¿Mm? Pero busquémosle una vuelta más. Podríamos pensar, entonces, ¿qué es lo que el derecho como exigencia de comportamiento hace cuando el sujeto se acerca al derecho y está deliberando para saber qué es lo que debe hacer? Y el derecho tiene la capacidad de influir en ese comportamiento. En la nota que vamos a ver ahora en un ratito, en la nota número 25 del texto de Henkel, Henkel dice, ¿el derecho en qué consiste? Dice, son exigencias de comportamiento. Este concepto es hermoso. Henkel dice, el derecho son exigencias de comportamiento. Esas exigencias de comportamiento sabemos que vienen, las genera, las elabora lo que llamamos autoridad normativa. Pero son exigencias de comportamiento. Bien, ahora, estas exigencias de comportamiento, ¿qué hacen en nuestra psiquis? Primero, nos dicen, esto no lo tenés que hacer. Ah, pero a mí me gusta, tengo ganas. Fue el medio que elegí. Y el derecho te dice, no, pero no lo tenés que hacer. Tenés que dejarlo de lado. Pero ¿cómo? Si son mis deseos, mis intereses, precisamente porque son tus deseos y tus intereses, las exigencias de comportamiento llamadas derecho te están diciendo que tenés que hacer algo que es debido, pero que involucra a todos. No tiene que ver ni con tu punto de vista, ni con tu gusto, ni con tu agrado. Fíjense, fíjense que está modificando el patrón de comportamiento de conducta. Está excluyendo, el derecho me está diciendo, excluí esto cuando quieras interactuar. Estás buscando qué es lo debido, esto déjalo, sacalo. Para hacer esto, para que esa exigencia de comportamiento haga que yo cambie, decida hacer otra cosa, no lo que yo quería, tenía o me venía en ganas o deseaba o me gustaba, sino lo que el derecho me pide. Tiene que ser, la motivación tiene que ser muy fuerte. Entonces, y entonces la única posibilidad que tiene el derecho de convertirse en un factor relevante es que lo que exige tenga, derive o se sustente en una exigencia moral. La fuerza
de la exigencia en el comportamiento que hace que yo excluya, tenga que excluir porque no es opcional. Esto no se los tengo que contar, ya lo saben ustedes. El comportamiento que exige el derecho no es opcional, no es tirar la moneda. Si hoy me levanto bien, lo hago, si mañana no me levanto bien, no lo hago. Aparece la esfera del deber ser. Deliberamos. Delibero y entonces tengo que hacer esto, debo hacer esto, aunque me hubiera gustado, tendría ganas, me parece mejor, me satisface más. Tengo que hacer esto, porque esto es lo debido. Y eso solo se puede hacer si la exigencia es marcadamente potente o fuerte y me motiva a actuar o interactuar, y para esto hay que recurrir a la moralidad, a lo moral. ¿Qué implica? En la nota, ¿qué implica esto? Que el derecho aparezca como una razón para actuar, pero no autónoma. Acá agrego otro dato que se discute mucho en filosofía jurídica todavía. Las razones que el derecho me da para actuar en tal sentido, ¿son autónomas? ¿Qué implica que serían autónomas? Autónomas sería que el derecho no tendría que recurrir a otra cosa para convertirse en mi deliberación en algo que yo cumplo lisa y llanamente, porque excluye cualquier otro comportamiento. ¿Esto lo puede hacer el derecho? No, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y tampoco lo hace si lo que llamamos derecho me obliga, perdón, no me obliga, me impone un comportamiento acompañado de incentivos, premios y castigos. Entonces, si no es autónomo, tiene que recurrir a lo que acabo de decirles, les empecé a contar recién, que son estos factores morales. Por eso, si alguien dice, las reglas de un sistema jurídico son obligatorias, ¿por qué? Estoy tratando de acordarme muchos textos que leí con testes sobre teoría del derecho y explicaciones que me dieron a lo largo de mi formación. Si las reglas de este sistema jurídico son obligatorias, ¿por qué? Y me decían, porque pertenecen al sistema. Entonces, un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, que es un conjunto de reglas, se tornan obligatorias, las mismas, por lo que se llama pertenencia. Si las reglas pertenecen al sistema jurídico, esto lo convierte en un factor relevante para que usted tenga que cumplirlas y aparezcan como obligatorias. Totalmente insuficiente. Absolutamente insuficiente como respuesta. Una regla jurídica por el hecho de pertenecer a un sistema no puede generar, no genera, no suele generar bajo ninguna circunstancia esta tendencia a actuar una vez que yo conozco la regla. Sin embargo, y fíjense ustedes, se recuerdan, están en línea con algo que yo conté en clases anteriores, nosotros suponemos, damos como hecho, como algo que no se discute, que una autoridad es autoridad y por eso solo las reglas que ella genera tienen que ser obedecidas. Porque además, una propia regla del sistema le confiere legitimidad para elaborarlas. Y además, las reglas que elaboran pertenecen al sistema. Y hasta ahí se agota y hasta ahí llega la explicación habitual, dominante, vigente, todavía presente. Pensemos esto, yo los voy a llevar a que pensemos algo más que hay que pensar si uno se quiere formar bien en derecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de crítica? ¿Qué decíamos cuando hablábamos de la crítica? La crítica nos ponía en dirección a lo siguiente, hacer esta pregunta.
Una persona que se forma en Derecho tiene que hacerle esta pregunta, tiene que hacerse esta pregunta todos los días a partir de que la sabe, la conoce y la aprende. Todos los días, permanentemente. La pregunta antes que una respuesta. Tal cosa es como debe ser. Lo que es debe ser. Agreguemos algo que es redundante, no se utiliza en la construcción de la frase, pero por ahí nos puede ayudar. Lo que es debe ser como es. Esta es la pregunta de la crítica. Pensemos esto. Supongamos que nos invitan a conocer una cultura o una comunidad que no conocemos y alguien nos acompaña y nos dice, fíjense o fíjate este comportamiento que tiene este grupo. ¿Por qué te digo que te fijes en estos comportamientos que tiene este grupo? Porque este grupo tiene estos comportamientos hace más de 2 o 3 siglos. Fíjate cómo se comportan. Ese es un experimento, una hipótesis, ¿no? Mental, un experimento. Observo el comportamiento y sé qué conclusión sacás. Esto lo hacen hace 200 años. Y la conclusión que saco, lo que veo que saco, es que los más fuertes siempre y, y bajo todas circunstancias oprimen a los más débiles. Y esto es un continuo, y nunca había un punto de disrupción. Entonces, ¿qué sugeriría esto? Esto sugeriría que los que durante 2 siglos, siendo los más fuertes, oprimen a los más débiles, consideran, al menos no conscientemente si se quiere, que lo que están haciendo, como lo están haciendo, es correcto. ¿Cómo se llama esto? En teoría moral, en teoría jurídica. Esto se llama pasar de lo que es a lo que debe ser. Lo que es, porque es, se convierte en un deber ser. En el ejemplo, que no es tan hipotético como yo planteaba, ni tan imposible, les estoy diciendo, es probable que en una sociedad nos comportemos fácticamente de cierta manera que se mantiene en el tiempo, suponiendo que porque se mantiene en el tiempo, porque lo hacen todos, porque lo hace la mayoría, porque lo establece la autoridad, dar ese salto, que es de lo que es pasar a lo que debe ser. Los filósofos morales que trabajan con el derecho dicen, este es un salto que rompe la lógica humana. No podemos pasar del es al debe ser y viceversa, lo que debería ser, suponer que es. Pero lo más importante para entender el derecho es lo primero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las teorías vigentes, el positivismo in totum, se apoyaba en esta idea. ¿Por qué? El positivismo es partidario de lo que se llama la teoría de las fuentes sociales. En concreto y breve, el derecho es un concepto descriptivo y lo único diferencial del derecho es que se constituye en una serie de hechos complejos, socialmente relevantes, que se pueden ver. ¿A qué llama hechos complejos? Un positivista, Austin, decía, vemos un grupo de personas que hablan entre sí, van a un lugar, se reúnen entre sí, siguen hablando, siguen discutiendo, vemos que escriben algo, están describiendo hechos sociales, vemos que escriben algo y como consecuencia final se termina esa discusión, ya no discuten más entre ellos y aparece un papel. Y ese papel escrito contiene ciertas reglas y arriba el papel dice ley. Para los positivistas, esto es el derecho, un concepto descriptivo.
Por eso se habla de la teoría de las fuentes sociales. Austin, Raz, Hart, son filósofos del derecho emblemáticos, pero positivistas. Son hechos sociales complejos, es decir, datos fácticos. Los datos fácticos que le comenté, ¿cuáles eran? Personas que se reúnen, por ejemplo, en una Cámara de Diputados, que discuten, que se reúnen luego en una Cámara de Senadores y discuten. Tercero, que elaboran un proyecto, una ley, un texto, hecho fáctico. Cuarto, que le ponen el nombre de ley. Quinto, que lo sancionan, hecho fáctico. La teoría de las fuentes sociales es tal vez el dato más importante de las teorías positivistas, otra de las teorías dominantes. Pero ¿qué ocurre acá? Un filósofo español muy importante, hay alguna acotación en uno de los cuadros, ahora lo vamos a ver, que se llama Juan Carlos Bayón, dice, el problema que tiene esta perspectiva es que yo pretendo identificar al derecho describiéndolo, pero el resultado final del derecho, ¿qué es? No es un concepto fáctico. El resultado final del derecho es una expresión normativa, una expresión de deber ser. Entonces, Bayón, con toda la teoría contemporánea y la teoría clásica, dice, ¿cómo podemos extraer de un dato de hecho de algo que es, que debe ser? Tendría que haber en el medio algún enlace, algún dato normativo, alguna referencia a lo moral que permita luego sacar una conclusión de este tipo. Sencillamente, en el ejemplo, lo que tendríamos que utilizar para explicar que aparece como un factor normativo, es decir, que esa regla cuando se discute en función de darle como contenido, incorporar como contenido exigencias de carácter moral, porque estas ya son deber ser, potente y fuerte, normativo. Entonces sí, la regla que surge de todos esos fenómenos complejos puede decir debe ser. Esta tal vez la principal crítica que por supuesto hay en la actualidad un movimiento que se llama pospositivismo que intenta un poco, aunque no lo logra con éxito, desmontar esta idea. Pero este dato es crucial, no solo en teoría moral, sino en teoría jurídica. Lo que es no se puede convertir en deber ser. Vamos a este ejemplo, porque este ejemplo está muy, muy instalado en el sentido común de la gente. La gente supone, y yo lo he hecho también, no me excluyo en muchas oportunidades, supone que aquello que es, que se mantiene, que se hace reiteradamente, es como debe ser. Y esto es un salto ilógico. No puedo pasar del es al deber ser. Necesito una premisa normativa y la premisa normativa solo lo puede aportar las exigencias de carácter moral. Por ejemplo, si una regla es el resultado de la sola voluntad del que la dicta, ¿en qué plano de los factores para actuar nos estaríamos moviendo? En el plano de las razones instrumentales. El que detenta el poder desea tal cosa. Entonces elabora una regla que tenga que ver con sus propios deseos, porque él tiene la voluntad de apropiarse de lo ajeno y lo convierte en regla. Esto es imposible que se convierta en una expresión normativa jurídica destinada al deber ser. Es pura arbitrariedad, puro voluntarismo. Por supuesto, podrá tener incentivos, podrá generar el temor, lo que fuera, pero no tiene nada que ver con lo jurídico. ¿Por qué? En la nota, cerrando lo de Henkel, Henkel dice, ¿qué hace una regla jurídica? Una regla jurídica supone que el destinatario de la misma es libre, o en algún sentido es libre, no está determinado por fuerzas fatales, es libre, es responsable, pero además que es capaz de entender la guía de comportamiento que se le pone para que cumpla.
es capaz de entenderla, capaz de comprender el sentido y el significado de la regla. ¿Mm? El derecho supone que los seres humanos estamos en condiciones de entender, de aprender el sentido y el significado de una regla, o el significado y el sentido de una regla, porque somos libres y en consecuencia, responsablemente, podemos aceptar esa norma y cumplirla. Pero fíjense, aprender el sentido y el significado. Cuando uno lee el texto, cuando ustedes leen obligatoriedad del derecho, lo primero que hacen, porque están alfabetizados, es saber qué significa literalmente la palabra obligatoriedad, la palabra del, derecho, lo que fuere. El significado, no hay ninguna duda. Y si no van al diccionario, cualquiera puede en principio y liminarmente entender algo de manera literal mirando el diccionario. ¿Qué falta? Importantísimo. ¿Qué falta? Leer, descubrir el sentido. Pero el sentido es más que la literalidad de lo que un texto expresa. Y acá caemos en un viejo defecto, vicio y falencia de las universidades, que tiene que ver con la famosa discusión sobre la comprensión de texto. El problema, la falla real y evidente en la comprensión de texto, tiene que ver con esa dificultad, que no es un defecto innato nuestro, para conjugar el sentido y el significado. Fue el sonido, profesor. Profe, Carlos. ¿Hasta dónde se escuchó? hasta la comprensión. ¿Cómo? La interpretación. Sí. Comprensión del texto, hasta ahí. Bien, lo que entonces les digo que no alcanza con saber leer y escribir, en este caso con leer, porque yo tengo que pasar del significado al sentido, y eso es mucho más difícil. Eso implica interpretar, leer, intelectus, inteligencia, y eso no es automático, ni se consigue teniendo el mejor diccionario del mundo al lado. Es una cuestión de formación, de educación, y en el caso del derecho, de educación moral. Pero Henkel dice, somos capaces de aprender ese sentido y ese significado. Y si aprendemos ese sentido y ese significado de esas exigencias de comportamiento, ¿qué hacemos? Dice él en la nota. Él dice, las cumplimos mediante una elección y selección que tiene que ver con la voluntad y el espíritu. Dicho de otra forma, si la regla está bien elaborada, la aceptamos. Al aceptarla, la internalizamos. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la obligatoriedad, que tiene que ver con la aceptación y la internalización, y la imposición. ¿Mm? Hasta acá vamos. Recuerden esto, también importante. Hablamos de refrescar un poco de cómo se aparece la moralidad en nuestra vida. Intuimos, somos capaces de sensibilizarnos ante los valores. Y esto lo hace la intuición. Y la intuición nos permite ver de manera entre comillas, las exigencias morales o los principios morales que de otra manera los demás sentidos no nos permiten ver. Pero prestemos atención a esto que es interesante. A ver si le damos una vuelta más. Después de la eclosión de la ciencia, se llegó a la siguiente afirmación. Es imposible conocer algo así como el valor. ¿Por qué? Y aparece lo que nosotros llamamos el prejuicio racionalista. ¿Por qué? Porque la ciencia había separado la razón de la sensibilidad.
y la razón tenía que ver con la forma de conocer. Y la forma de conocer tenía que ver, ya lo dijimos, con los sentidos. ¿Sobre todo con cuál? Con el sentido de la visión. Conclusión, que primó en el mundo todo aquello que no se puede ver, no se puede tocar ni mensurar, no tiene realidad, no es válido, no es verdadero, no existe, incluido, por supuesto, los valores. ¿Por qué se llama prejuicio objetivista a esto? Porque el prejuicio implica separar la razón de la sensibilidad y suponer que el conocimiento implica exclusivamente el uso de ciertos sentidos con la ayuda de la razón. Pero viene los que dicen, se está olvidando de algo muy importante que es el sentido moral. Ese sentido moral es del cual está dotado el ser humano. Los animales están dotados de oído, vista, olfato, pero no del sentido moral. Es el que permite ver esas exigencias morales. ¿Y dónde están las exigencias morales? Las exigencias morales están como conformando, están como sobrevolando los comportamientos de las personas. Si ustedes se pusieron a pensar, tal vez ya lo sabían, pero si se pusieron a pensar cómo, en qué circunstancias dicen que algo es justo o injusto, ¿cuándo ustedes dicen que algo es justo o injusto, debido o indebido? ¿Cuándo? Cuando ven un comportamiento. Porque si lo dicen cuando leen un texto, tal vez lo que está leyendo no tenga nada que ver con... ¿Dónde descubrimos la justicia y la injusticia? En nuestra propia realidad. ¿Cuándo la descubrimos? Cuando en algún momento de nuestra vida sentimos que estamos siendo tratados como corresponde o que no estamos siendo tratados como corresponde. Lo sentimos, sensibilidad, lo intuimos, principio moral autoevidente. En el ejemplo de los chicos, que son invitados a una fiesta de muy poca edad, con sus gorritos, la velita y la tortita, 2 o 3 años, y se realiza una especie de concurso en la que todos los chicos deberían cumplir ese objetivo, porque se trata simplemente de con unos crayones dibujar unas caritas y todos lo hacen. El premiar a uno o a otro hace que estos chicos de 2, 3, 4 años intuyan que no están siendo tratados como lo intuyen. Un chico de esos 3, 4, 5 años puede reflexionar, diría que imposible. ¿Puede sentir? Sí. ¿Puede intuir? Sí. ¿Y qué intuye, aunque no pueda definirlo? Intuye que está siendo tratado de manera injusta. Tal vez el día de mañana, ya dotado de una mayor capacidad reflexiva y maduro, sepa explicar que su intuición tenía que ver con una percepción que no era capaz todavía de definir, pero que ¿dónde se incardinaba esa percepción? ¿Qué vio ese chico? ¿Qué veía ese chico? El comportamiento del padre, del amigo, del tío, que hace, que hace la actividad, que les explica cómo y después les dice, vos sí, vos no, cuando los dos habían hecho lo mismo. ¿Dónde están? ¿Qué están percibiendo? ¿Qué sienten a partir del comportamiento? ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo comportamiento puestas en fiestas de cumpleaños de chicos en la China, Taiwán, Europa, Holanda, Argentina, siglo XV, siglo II, siglo XX, XXI, esa misma situación repetida hasta el cansancio en diferentes lugares, es decir, los mismos hechos fácticos, cumpleaños, tarea, cumplimiento de todos, unos sí, otros no, tiene anclado arriba ese valor o disvalor. Vamos siempre por la negativa porque es más fuerte y puede ser más real. No habría diferencias, no habría diferencias. En Holanda hace 10 siglos este comportamiento no hubiera implicado que todos aplaudieran y los que fueron tratados injustamente se alegraran. Ni hoy tampoco.
ni en África, ni ayer en España. Porque eso tiene que ver con un dato de nuestra propia realidad humana, la sensibilidad. Lo importante sería que puedan luego reflexionar. Prestemos atención a esto. La mayoría de quienes fueron o fuimos niños o niñas en algún momento, después en etapa adulta no pasamos, porque no nos compelen a esto. Tal vez no pasemos nunca la etapa de reflexión moral. Y en nuestra madurez, y no estaría mal, entrecomilladamente, recordemos ese acontecimiento, y tal vez todavía sigamos teniendo dificultades para saber qué me pasó, por qué lloré, por qué me crispé, y tal vez me crispé o lloré porque me asusté por algo, porque respuestas que no dan en el foco. Pero sí hay algunos, supongamos ustedes, que están estudiando Derecho, que se están formando, que están educando su conciencia moral y que mañana pueden ayudar a estos niños. La tarea de ustedes, ¿qué sería? Mañana ayudar a estos niños. ¿De qué manera van a ayudar a estos niños? A ustedes mismos, aunque ya no lo sean. Reflexionando sobre ciertos comportamientos que despertó en su sensibilidad ese sentido de injusticia, pero siendo capaces de definirlo, puntualizarlo, generar conceptos, intercambiarlo, darles peso, cotejarlos con otras intuiciones, hasta que les salga una expresión redonda, una regla redonda de derecho que de alguna manera mitigue todas esas sensibilidades dañadas que hoy en el mundo o en el planeta existen respecto a aquellos que todavía no están en la etapa de pasar a la madurez. ¿Y todo esto por qué? Todo esto por imperativo del propio derecho. Esto es derecho. Vuelvo entonces, hice esa especie de repaso sobre la manera de acercarnos al mundo de lo moral. Y algo más, sería muy difícil discutir. Carlos Nino decía, sería muy difícil negar la realidad de lo moral cuando las culturas indican que hace siglos se viene discutiendo y argumentando sobre lo moral. Él dice, sería muy difícil suponer que esto es algo tirado a la basura, que esto no es real, que es un entretenimiento, que es un juego, que es un delirio. Él dice, siglos de culturas que argumentan y contraargumentan en función de lo que es debido y lo que no es debido, quiere significar algo más, quiere significar la realidad de la moralidad. Aunque, por supuesto, esto se vea, toda la modernidad lo haya puesta en tela de juicio. Como dicen algunos, el sentido de la justicia e injusticia, una simple emoción, como diciendo un pasajero de segunda, una simple emoción que tiene que ver con si a vos te gusta algo o no te gusta, y diferente si a mí me gusta lo que a vos no te gusta y me desagrada lo que a vos te agrada. Es lo que se llama emotivismo ético, que es un talante muy fuerte en sociedades como en las culturas actuales. Nos vamos a ayudar entonces para cerrar la idea de obligatoriedad por ahora con esta idea. ¿A qué podríamos recurrir? Porque el gran contradictor de la obligatoriedad, ¿cuál es? La coactividad, dice Negri. Fíjense la plasticidad de esta frase. Dice Negri, la coactividad es la falsa obligatoriedad, no del derecho, sino del orden del poder. Porque ya tenemos que empezar a ser capaces de descubrir que todos estos malentendidos, equívocos o errores o confusiones tienen que ver precisamente con el poder y con el derecho. Héctor dice, la coactividad es la falsa obligatoriedad del poder, porque no es siquiera derecho. Hay toda una explicación a la que vamos a llegar para justificar por qué la coacción o la coactividad no tiene nada que ver con el orden del derecho. Esa falsa obligatoriedad también
distorsiona la capacidad que un ser humano tendría de distinguir el poder del derecho. Si hay algo que adolecemos, que podemos superar, pero a veces nadamos contracorriente, es salirnos de esa confusión. No fue simplemente una confusión teórica, en teoría, fue una confusión que se trasladó al plano de la práctica, porque la confusión tenía que ver con la elaboración del derecho, tenía que ver con el cumplimiento del derecho y tenía que ver con la aplicación del derecho. La confusión era total entre poder y derecho. Y ahí viene ese famoso apotegma. Casi no hay libro en teoría del derecho, tal vez lo haya, no lo conozco, por supuesto no conozco todo, he leído muchísimo, pero no conozco todo, sobre todo de los clásicos contemporáneos, 1800, 1900, 1700, que no digan que la coactividad es un rasgo esencial. En una nota muy interesante, en parte del material que nosotros subimos, eh, eh, Negri hace una cita de un pensador mexicano que se llamó Recasén Siches, y él dice que muy conocido también, que Recasén Siches intenta separar el poder del derecho, trabajando en la idea de sanción, pero en la última instancia, dice él, no consigue su objetivo y termina Recasén Siches diciendo lo siguiente. Ustedes lo pueden contrastar si ven después el material, por ahí me puedo equivocar en alguna parte de la frase. Él dice, es imposible que no haya autor que al definir al derecho no termine concluyendo que este es coactivo. Habla de la imposibilidad, está corregido de mano propia porque había un error ustedes van a ver que está tachado y corregido, es letra mía, había un error. La impositividad, eh, innegable impositividad del derecho. Todos los autores terminan afirmando de una u otra manera que el derecho es coactivo. Por eso habla de la impositividad del derecho como un dato que no se puede desconocer. Vamos a un autor que van a empezar a conocer, con el cual vamos a cerrar las clases o la temática, uno de los mejores filósofos del derecho del siglo pasado, un italiano que se llamó Sergio Cota. Va a haber una clase especial sobre Sergio Cota y él dice lo siguiente: prestémosles atención, está tratando de problematizar el tema coacción, obligatoriedad, y él dice, prestémosle atención a la etimología. Ya sabemos por qué hay que prestarle atención a la etimología de los términos, porque la etimología de los términos nos va a decir qué era lo que queríamos afirmar, negar, al momento en que se formó las palabras. Ustedes saben ya que las palabras son convencionales. No vino al mundo, no vinimos al mundo con un diccionario. Las palabras son el resultado de la convención. En algún momento no existían, en algún momento empezaron a existir. Esto es importante para sacarnos a la cabeza todas las naturalizaciones, las que no nos damos cuenta y tenemos en la cabeza. Naturalizaciones suponiendo que venimos con un diccionario, que las palabras ya están armadas en nuestras cabezas. No. Empecemos a desnaturalizar todo lo que hay que desnaturalizar. Dice, vamos a la etimología. De imposición, que él considera igual o equivalente a coacción, y obligatoriedad. Y nos dice Cota, etimológicamente, imposición significa no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto no cese mi impotencia. Interesantísimo. Repitamos la etimología de la expresión imposición con la ayuda de Cota. Él dice, no poder, ya es negativo, no poder dejar de hacer aquello que se me impone, es decir, no puedo no dejar de hacer algo que yo no quiero hacer, pero que otro quiere que yo haga,
hasta tanto cese mi impotencia. Vamos al ejemplo práctico, al ejemplo de salón en teoría jurídica. Si alguien me amenaza con un arma de fuego y me dice, entregame la billetera con los documentos y la plata que tengas, yo no puedo no dejar de hacer aquello que me impone el delincuente. Por supuesto, siempre hay quien temerariamente se juegue una patria y termine, como los hechos de las crónicas policiales lamentablemente lo retractan, muerto con un tiro en la cabeza. Pero es una posibilidad, no hay que desconocerla. Racionalmente no podemos no dejar de hacer, le entregamos la billetera. Hasta que cese mi impotencia. ¿Cuándo cesa mi impotencia? Que cese mi impotencia implicaría estas opciones. Hay muchas. Por ejemplo, que descubra que ha habido algún otro caso en la crónica policial que el arma no es real, que el arma es de fuego. Que aparezca la fuerza de seguridad, que aparezca la policía, o que por algún u otro motivo el delincuente se vaya. Ahí cesa mi impotencia y yo puedo dejar de hacer aquello. Prestemos atención a esto, que no quiero hacer, o al menos, como somos seres racionales, no se me explica por qué tendría que hacerlo. Esto es imposición y esto es coacción. Corolario, siguiendo a Henkel y retomando las ideas, en este caso no somos libres, no somos responsables, moralmente hablando, y estamos casi determinados a, diría, realizar un comportamiento, entrecomilladamente, ahora vamos a ver después otro caso, irracional, aunque no tengamos otro remedio. Obligatorio. Etimológicamente, obligatoriedad, ¿qué quiere decir? Dice Cota, en cambio, la obligatoriedad implica aceptar, aceptamos esa exigencia, acuérdense, esa exigencia de comportamiento que viene de la mano del derecho, porque la internalizamos, la hacemos nuestra, comprendemos, entendemos qué es lo que se nos pide y que además, y esto es lo importante porque tiene que ver con el contenido moral, descubrimos que eso que se nos pide tiene que ver con nuestra propia realidad, no con la mía, sino con la realidad humana, porque además comprendemos que promueve de alguna u otra forma mi desarrollo y el de los demás. Y otra cosa, aun cuando no estemos totalmente de acuerdo, y eso puede pasar con la regla, aun cuando ella tenga un contenido moral, en la deliberación vamos a descubrir que está bien, que son las causales que justifican una regla, está bien, del lado de los deseos o intereses, tal vez no era todo lo que deseaba y todo lo que me interesaba, pero sí ese sacrificio se justifica porque el beneficio puede ser mayor. Y así en otros. Otro puede decir, y no cumple todos mis deseos o mis intereses, pero hay algo más importante. Constituye un beneficio, o puede serlo para mí y para los otros. Priman las cuestiones morales sobre las cuestiones de deseos e intereses particulares. Esto es lo que haría un buen derecho, lo que tiene que hacer un buen derecho, una buena regla. En consecuencia, internalizada, acepto la regla y el último paso es motivada por la fuerza de la misma, la cumplo. Abismal la diferencia entre imposición y obligatoriedad. Todas las teorías dominantes, todas las teorías que fueron vigentes hasta hace muy poco tiempo, cuando hablaban de obligatoriedad, se referían a coactividad. Y cuando hablaban de coactividad, se referían a esto, que no es obligatoriedad, haciéndolo pasar por derecho. Hay otras, y las vamos a ver, otras cuestiones que también llevan a la confusión. ¿Por qué insistimos con esto? ¿Por qué insistimos con esto? Esto no es un dato de erudición. Esto no es contar una discusión intelectual o teórica. Podría serlo. Si lo fuera, tal vez
no deberíamos darle tanta importancia a quienes lo contamos. Y entonces, ¿por qué a veces parece que insistimos con esto? Precisamente porque esto dejó de ser una discusión intelectual o teórica y se convirtió en la praxis de una cultura que entendía que esto era derecho, ni más ni menos que esto, y ni más ni menos que esto, que todavía lo seguimos padeciendo, aunque ya no sea la lectura dominante. Hay resabios, Lariguet, un autor que conocen, yo lo mencioné, dice, hay resabios de Kelsen, aun cuando ya Kelsen muchos ni siquiera lo conozcan o lo lean. ¿Por qué dice? Y tiene razón que hay resabio de Kelsen, porque todavía esta idea de la coactividad sigue dando vuelta, esta idea de los premios y castigos sigue dando vuelta, esa respuesta que los abogados dan a la conflictividad que va de la mano de la sanción sigue dando vuelta. Y todo esto implica confusión, confusión entre poder y derecho. Como dice Héctor, una teoría que confunda es una teoría que confunde nuestras propias mentes. Lo peor de todo es que a veces sin darnos cuenta de que estamos inmersos en esa confusión. Y una cuestión más que puede tener que ver con cómo pasamos del es al debe. Dice Araujo Frías, ese joven pensador tan importante cuyos trabajos pusimos en la primera parte, él dice, esto es un paradigma vigente, todavía vigente, el paradigma positivista. Es un paradigma todavía vigente. ¿Qué pasa con los paradigmas? Tomás Kuhn, que habló tal vez lo tuvieron en alguna materia relativa a sociología, lo que fuera, o lo leyeron, él decía, ¿qué es un paradigma? Es un paradigma, es como una especie de modo, de modelo, de comportamiento, de actitudes, de saberes, de respuestas que en algún momento moldean toda una sociedad, toda una cultura. Araujo dice, el positivismo fue un paradigma vigente durante más de 2 siglos en Occidente. Nosotros lo trajimos, ¿no? Acuérdense cuando hablamos del tema de la importación. Pero él dice, prestemos atención a esto, él dice, cuestionado, hoy cuestionado, toda la teoría de los derechos humanos, hoy cuestionado, pero cuidado, dice él, cuidado, porque todavía no está erradicado. Pero uno le podría preguntar a Araujo Frías, ¿de dónde no está erradicado? Y él diría, el paradigma infecciona, se mete, en el caso del derecho, primero, en los modos de conocerlo, en los modos de elaborarlo, en los modos de cumplirlo y en los modos de aplicarlo. Todos los operadores jurídicos. Y el que lo tiene que cumplir. ¿Quiénes son todos los operadores jurídicos? Que dice Araujo todavía, este paradigma los infecciona. Los que elaboran las reglas, los que la cumplen, los que la aplican. Entonces, cuidado porque este paradigma en los hechos o en la teoría muy criticado, pero todavía lamentablemente vigente. En lo que a nosotros nos ocupa, dice Araujo, también muy difícil de, sacar de los sistemas de enseñanza. Sería como una especie de esos virus que son tan resistentes que uno cree que ya no están, pero están, y a veces reaparecen, dice Araujo Frías. Este paradigma es muy difícil de desterrar en un ámbito que es el ámbito en el que nos movemos nosotros, en este momento, que es el ámbito de la enseñanza misma del derecho. Vamos a volver sobre el tema de obligatoriedad y coactividad, que tiene que ver con un tema más grande o mayor, que es el tema de la confusión entre poder y derecho, que
cruza o atraviesa muchísimas aristas, pero quisiera volver o problematizar algunas de estas cuestiones o profundizarlas respecto del derecho. Volvamos al caso de la positividad y juridicidad. Volvamos al caso de la positividad y juridicidad. Este detalle. ¿Por qué tenemos que cumplir con las normas que emanan de una autoridad competente? Y no solo por qué, sino desde qué lugar lo hacemos. O sea, habría una respuesta, si se piensa una respuesta alternativa. ¿Qué diríamos ante esto? ¿Por qué tenemos que cumplir? No, por ahora dejo de lado la obligatoriedad de la colectividad. ¿Por qué tenemos que cumplir? ¿Por qué de hecho cumplimos con normas que mandan de una autoridad que se denomina competente? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa? Si es que en algún momento nos pusimos a pensar en esto. Y como dice Bayón, cuidado porque la mera repetición, el mero seguir reglas generales, puede ser un comportamiento irracional. Entonces, buceemos en nuestra propia historia, en nuestra propia realidad, nuestro propio aprendizaje. ¿Por qué suponemos que cumplimos las normas que emanan de una autoridad competente? A ver si alguien piensa sobre esto. Porque nos lo enseñaron. ¿Y qué sería lo que te enseñaron? A cumplir con las normas, con la positividad del derecho. Nos enseñaron moral también, o sea, por ejemplo, no dañar al otro, ese tipo de cosas, digo. Pero en el cómo compatibilizás no dañar al otro, que es una exigencia moral, con el mero hecho de cumplir una regla. Ahí tendríamos que compatibilizarlo. Enseñar, tomo lo que vos decís, nos enseñaron, pero ¿qué quiere, cómo, de qué manera, dónde se ve la enseñanza, cómo se manifiesta, en qué se apoya? Yo vengo y te digo, mira, tenés que cumplir las normas porque las normas emanan de autoridad competente. ¿Tendría que decir algo más? Ahí se agotó, fue así. Yo creo que al desarrollarnos en la sociedad, o sea, en movernos dentro de la sociedad. Y si no, no se me ocurre. No, está bien, es para bucear en nuestra propia. Yo lo que acá no estoy invitando a que buceemos en nuestra propia cabeza. Pensemos por un momento, todos lo hacemos, pensemos por un momento, ¿qué es lo que me lleva o por qué no niego la idea de que tengo que cumplir una regla porque alguien me dice que esa emana autoridad competente, o porque lo supongo o porque lo estudié? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿O solamente es un punto de partida y nos falta algo más? O tal vez no fue así, o tal vez nadie nos dijo, no tenés que cumplir las normas porque estas emanan de autoridad competente. Por ejemplo, yo lo pongo siempre como ejemplo porque entiendo que fue lo que yo percibí cuando estudiaba, que nunca lo puse en cuestión, aclaro, no es una crítica ni un defecto, nunca lo cuestioné, nunca lo puse en cuestión. Esto también es algo que hay que poner en la balanza, nunca cuestioné, no lo cuestioné ni tampoco pregunté si había más elementos de peso para aceptarlo. Era como algo ya establecido, como les decía hoy, era como seguir un comportamiento ya establecido. Rutinariamente todos los que van a un lugar aprenden que hay que cumplir reglas porque hay una autoridad que se supone que tiene competencia para esto. Y como les decía hoy, es un comportamiento que se puede llevar adelante por toda una comunidad 10 años, 15 años, 30 años, 50 años, 80 años,
90 años, 100, 150. Ahora, ese paso del tiempo, ¿me dice algo respecto de la validez de esta idea? No, nada, por lo que les acabo de explicar hoy, nada. Porque si no, pensemos esto, si en un lugar matar fuese moneda corriente y a nadie se le moviera un pelo, esto me llevaría a suponer que matar es lo debido. No. Agrego algo más, agrego algo más. Una vez, no hace mucho, eh, me preguntaron si de alguna manera, a mí me costó, me pareció que había entendido la pregunta, después me pareció que no, volví, cuando alguien me hace una pregunta y descubro que no le entendí, digo, no, entonces no la respondí bien y volví, bueno, se hizo una buena discusión, pero me marcaban esto, lo que, lo que usted está contando como derecho, creo que era esto lo que había en el fondo de la pregunta, lo que usted me está contando como derecho no se compadece con lo que se hace habitualmente. Y la pregunta era importante porque había había un cierto dejo como de perplejidad, como que el alumno me estaba diciendo, un alumno creo que era, me estaba diciendo, estoy creyendo en esto, pero hay algo que me nubla un poco el aceptarla. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, estaba confrontando de alguna manera con la realidad. Yo no, es cierto, esto es cierto. No lo percibí en ese momento como tal y por ahí mi respuesta no fue la adecuada. Pero si alguien lo piensa y no me lo formula, o me lo formula, entonces lo veo desde otro lado. No lo tengo que ver como algo negativo. No lo tengo que ver como algo imposible, lo tengo que ver como el resultado de un error, una confusión, que puede estar sumida y de hecho, como cultura hemos estado sumidos durante muchísimos años y algunos siglos en errores que no se percibían, no percibíamos, no veíamos. No, y no es un problema, al contrario, esto no es un problema. ¿Por qué? Eh, permíteme que haga una referencia más puntual, personal. Hace muchos años, a veces me decían, pero lo que ocurre es que esto, lo recuerdo porque las preguntas venían formuladas siempre parecidas, y la idea era negarlo, ¿no? La idea era negar lo que yo estaba contando. Decían, pero ¿esto dónde ocurre en el mundo? Entonces, y el que me lo preguntaba, diciendo, ¿en qué lugar del mundo ocurre esto? Te estoy poniendo en un aprieto porque estoy preguntando en qué lugar del mundo ocurre esto. Claro, muchos años atrás, eh, diría con mucho ímpetu, pero joven, yo pensaba, bueno, no hay lugar, pero ¿cómo? Pero entonces, no tiene ninguna importancia. Hoy me doy cuenta que eso no tiene ninguna importancia, que alguien me diga, pero ¿esto dónde ocurre? Porque lo acabo de contestar recién, hoy en ese momento no lo podía hacer, no tenía la suficiente madurez para hacerlo. Lo que es no lo convierte en lo que debe ser. Si lo que es todo desorden, no me pueden decir a mí, usted plantea el orden, pero es todo desorden. ¿Y quién dijo que todo lo que es desorden es lo que debe ser? Claro, en ese momento no lo sabía. Es un argumento más, es un punto más a mi favor, pero no somos ingenuos, al menos yo no soy ingenuo. Sé, como decía, para contar esto, siempre me acuerdo de haber leído alguna vez la voluminosa obra de Zaffaroni, de Eugenio Zaffaroni. ¿Cuál fue el resultado final?
de haber leído la obra de Zaffaroni. Y me pasaba algo raro, un enorme desencanto, un profundo desencanto. ¿Por qué? ¿A qué se debía ese profundo desencanto en esa obra magistral de Zaffaroni? ¿Cuál era el desencanto? Después lo comprendí. El desencanto es que era Zaffaroni, me estaba diciendo a mí, mirá, la realidad es esta. Me decía, mi joven estudiante, esta es la realidad. Claro, es abrumante la realidad. Pero también te decía algo, te estaba diciendo al mismo tiempo, no importa que la realidad sea abrumante, no es como debe ser. Pero tenés dos opciones. Dejarte llevar por la corriente, porque ¿quién se va a oponer a algo que se hace, entre comillas, desde siempre o de alguna manera, aunque te tilden de Don Quijote contra los molinos de viento equivocadamente, te des cuenta que la realidad es abrumante, pero no es lo que debe ser de otra manera. Con esta idea, a corto plazo, mediano y largo plazo, no podemos modificar la realidad como tocar una varita en una galera, exige mucho esfuerzo modificar la realidad. Por algo que hay que empezar. Primero es comprender que tal vez está desajustada. Segundo, como toda exigencia moral, un autor dice, no alcanza para ser justo con leer mucho sobre justicia. El que lee mucho sobre justicia no es justo. Entonces, solo si al leer mucho sobre justicia nos indigna la injusticia y nos movemos y actuamos para cambiarla. Araujo Frías dice, el mejor abogado no es el que más lee sobre justicia, sino aquel que, indignado ante la injusticia reinante, se mueve, no ciñe, no frunce el ceño, pone cara de compungido y después sigue, ya está. No, es el que intenta modificar la realidad. Creo que la situación es esta, el propio Bayón lo dice, seguir reglas generales, que parece ser un hábito, una costumbre, un comportamiento que nos inculcan, hay que seguir las reglas generales. Él dice, puede ser lo más racional y irracional del mundo. ¿Por qué? Porque somos seres autónomos. Si las reglas las seguimos sin revisar su contenido, ¿por qué? Porque nos excluimos de la deliberación, porque lo dice la autoridad competente. Estamos en riesgo de cumplir reglas que, además de desvirtuar completamente nuestra autonomía, sean completamente oprobiosas e injustas. Y entonces él dice, no revisar las reglas de alguna u otra manera implica ser irracional. Y ahí viene una nueva discusión en derecho, porque algunos dicen, si cumplimos las reglas de derecho, pero se nos dice, revisen el comportamiento a ver si las cumplen, revisamos y haríamos lo que el derecho dice, muchos sostienen, entonces el derecho sería superfluo. Es la paradoja de la superficialidad. Si a mí me dicen, primero en conciencia revisar la regla y el comportamiento coincide con lo que la regla dice, claro, el derecho en principio parece como superfluo. Otros me dicen, cumplí las reglas, pero yo soy un ser autónomo. Tengo que cumplirlas si yo decido seguirlas y las acepto. Pero el derecho las establece. Entonces aparece la paradoja de la irracionalidad. Seguir reglas que yo no elaboro no me hacen un ser heterónomo. Si soy autónomo, y lo soy, en consecuencia, excluyo mi deliberación y ciegamente la sigo. La paradoja es irracionalidad. En el medio tal vez es donde esté la solución. ¿Por qué? Y ahí está la diferencia entre imposición y obligación. La imposición, que implica no revises el contenido, simplemente obedécela.
¿Por qué tengo que obedecerla? Porque no nos interesa que vos deliberes sobre lo que tenés que hacer. La regla está pensada para que vos te sometas. Ahora, si no me someto, y empiezan o entran en juego los incentivos. Del lado de la obligatoriedad, exigencia de comportamiento, que por supuesto, como dije hoy, excluye deseos e intereses, pero tiene que ver con cuestiones morales. Pero entonces acá la responsabilidad es compartida, porque el que hace la regla me tiene que explicar de manera que yo entienda, comprenda el sentido y significado, la fuerza moral de lo que la regla contiene o establece. ¿Para qué? Para hacerla mía, para comprenderla y luego aceptarla como una especie de diálogo de dos o diálogo con la regla. Porque si tiene un contenido moral, ¿qué pasa? Inmediatamente, y si hay excepciones, problemas, obstáculos, se pueden trabajar también. Inmediatamente, como dice Henkel, ponemos nuestro espíritu y nuestra voluntad y cumplimos esa exigencia de comportamiento. Pero es ultra exigente. ¿Mm? Es ultra exigente. Trabajemos por ejemplo con esto para problematizar la cuestión. Hay lugares en donde se entrenan animales. Por ejemplo, hay lugares donde se entrenan perros. ¿Qué implica entrenar un perro? Como ustedes saben, un perro básicamente se mueve como la totalidad de los animales con el esquema no apelación-respuesta, porque esto es parte del humano, sino estímulo-respuesta, porque el aparataje instintivo en el animal es completo. ¿Cómo se entrena un perro? No se le puede explicar al perro que entienda el sentido y el significado de lo que queremos que hagamos. Con un ejemplo, ¿cuál es el problema del entrenamiento? Que la mayoría, diría la totalidad de los animales, no reaccionan a ese estímulo dando la respuesta que nosotros queremos desde el primer momento. ¿Y cómo lo logramos? El entrenamiento de un perro lleva mucho tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que incentivarlo. ¿Y cómo se incentiva un perro? Para que, por ejemplo, levante la pata ante un gesto del que lo entrenó. Con incentivos. ¿Y cuál es el incentivo primero primario? El castigo. Porque el animal no va a levantar la pata ante el primer gesto. Un castigo bastante prolongado. Hasta que un día le hacemos un gesto al perro y el perro levanta la pata. Entonces el incentivo cambia. ¿Qué le damos? Ya no le pegamos el hocico, le damos alimento. Lo vuelve a repetir, le damos más alimento. Al punto tal que el animal termina relacionando el estímulo, ya dejó de ser el castigo y fue el premio, con la respuesta. Y ahí aparece el perro entrenado. Creo que hay una diferencia abismal entre un perro y un ser humano. Yo creo que hay una diferencia abismal entre un perro y un ser humano. Ahora, siendo Sí, así, no estamos lejos justamente de ser humanos domesticados con ese ejemplo, profesor. claro, yo diría, si la manera de internalizar la obediencia a las reglas en los seres humanos tiene las mismas características que la que tiene con los perros, la pregunta sería, entonces, ¿realmente existe esta diferencia? Y es exactamente igual. Es
internalizar una pauta de comportamiento que por supuesto no se explica, no se entiende, no se conoce, no se cuestiona, no se puede, a partir del incentivo premio-castigo. Si lo haces, te premio. Si no lo haces, te castigo. ¿Qué hacen los que incumplen las reglas? Hay trabajos muy interesantes desde el punto de vista filosófico de cumplimiento o la desobediencia de las reglas. ¿Qué hacen? Y lo primero que se hace es sopesar. Sopesamos los incentivos. Sopesamos el premio con el castigo. Hay posibilidad de que nos vean, hay posibilidad que nos sorprendan, hay posibilidad que nos persigan, hay posibilidad que nos castigan. Los que infringen las reglas siempre están haciendo este balance de razones. Por otro lado, los incentivos, si es que los hubiera, me conviene, no me conviene más el castigo que lo que consigo, es más valioso tener 10 millones de dólares en mi casa, aunque tenga que pasar 2 años en la cárcel, o ninguno. Ahí estamos, y juegan con, pero en última instancia, si la regla se cumple, se internaliza su obediencia, no es más que, en el caso, dicen algunos, producto de la sanción y de la coacción. ¿Qué discutimos en el siglo XIX y XX esto? ¿O por qué no lo discutimos? ¿Por qué no discutimos? Siglo XVIII, siglo XIX, al derecho positivo como un conjunto de incentivos que apoyan todo en la idea de sanción. ¿Por qué hoy, siglo XXI, seguimos insistiendo al momento de elaborar las reglas con esta teoría de los incentivos, como si las personas a las que les tuviéramos que elaborar las reglas estuvieran moviendo la cola? Estamos pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué le ofrecemos para que lo haga? O mayoritariamente, si no lo hace, lo que pasa es que hay que castigarlo más, hay que doblegar el castigo. Toda esa lectura punitivista que aflora, que aparece a flor de piel en todas las discusiones. ¿Nos estamos dando cuenta que intentamos resolver los problemas de convivencia con reglas que no tienen nada que ver con el derecho y sí tienen que ver con reglas que se podrían aplicar, entrecomillados, en un lugar donde se entrenan perros? Diría más, para excusarme, y no tanto excusarme, sería excusable alguien del común, pero no sería excusable alguien que se está formando en derecho. ¿Dónde está la diferencia entre ese lugar que entrenan perros en Florencio Varela y un sistema de formación jurídica, en donde la sanción o la norma fundamental o la norma jurídica, tal como la pergeñaba Kelsen, se estudia? ¿Cuál es la diferencia? Que hablamos y otros ladran. A esto nos puede llevar lo que Bayón decía, la irracionalidad en el cumplimiento, en el seguir reglas, porque esto lo convierte en irracional cuando yo no puedo, no porque no sea capaz, sino porque la propia regla no me ofrece, como no suele ofrecer, razones morales de peso para que de alguna manera la admitan. Cierro con dejando para mañana cerrar la confusión entre poder y derecho y el Estado de Derecho para explicar todo esto, porque esto en la realidad todavía sigue existiendo. Ojo, no soy ingenuo. Esto en la realidad sigue existiendo. Ahora, yo voy a intentar explicarles por qué en la realidad la coactividad existe, pero no desmiente lo que nosotros proponemos sobre el derecho, sino que tiene una explicación, y esa explicación, en el fondo, está la confusión. Pero volviendo sobre esta idea, es crucial hacer esta diferenciación al momento de pensar o de entender el derecho. Héctor, en un trabajo en donde él habla, me parece que el trabajo se llama, creo que es la enseñanza del derecho como enseñanza de amor, algo así, no recuerdo bien el título. Él dice, claves para elaborar una ley. Fijémonos, hace muchos años le escribió, pero fijémonos la actualidad que tienen, ¿no? Solo los grandes intelectuales piensan en su momento
y lo que piensan años atrás tal vez parece que encajara perfectamente hoy. Él dice lo siguiente, habla de la verdadera ley y propone un test para ver si estamos en presencia de una verdadera ley, seguramente dirigida a los legisladores, potenciales, futuros o pasados. Él dice que elabora una verdadera ley tiene que plantearse primero lo siguiente, que carece de poder, dice Héctor. Pensarse carente de poder. ¿Qué está queriendo decir? Algo muy sencillo, pero dificilísimo de digerir. Al elaborar una ley, no tengo que pensar que me olvido de que el otro la entienda porque sé que si le tiro un piano en la cabeza, la va a cumplir y me ahorro mucho tiempo, que es lo que suele ocurrir. Pensarse como que no tengo poder. Entonces, por el lado del poder, de la amenaza, de la sanción, del castigo, de la pena, no los puedo correr. Segundo, cuando la elabora, esto es espectacular, cuando la elabora, no tiene que pensar ejemplos de laboratorio referidos a un determinado sector de la comunidad o a quienes quieren aplicar. No, dice él, aplicátela vos mismo. Fíjate qué pasa si te la aplicás vos mismo a la ley. Si después de este análisis, que de hecho diría, no sé si se cumple alguna vez, si después de este análisis no tengo poder y me la aplico a mí y la acepto, entonces proponela, discutila o está en condiciones de que eso se convierta en una verdadera ley. Lamentablemente, las reglas se elaboran tratando de acortar el camino. Así como cuando tenemos hijos o hijas muy pequeños y acortamos camino queriendo que haga algo, dándole una orden, tal vez, si son muy pequeños porque todavía no entiendan el por qué no deben hacerlo, y a veces vaya acompañado de alguna amenaza, cuando crecen, ese mismo mecanismo ya no sirve de nada. Pero claro, es más fácil. ¿Por qué? Porque alguien dijo en algún momento que uno de los motivos por los cuales se obedece es por temor al castigo. Entonces nos ahorramos todo un enorme trabajo de fundamentar un texto legal. Eso en la actualidad, de manera bochornosa al momento de sancionar una regla. Y por último, aplicármela a mí mismo, mucho menos, aplicármela a mí mismo. La aplicamos total, no sabemos quiénes son, tiene que ver con el ser personal, no sabemos quiénes son, sobre qué recaen, es un conglomerado, los tucumanos, los bonaerenses, los que tienen trabajo formal, los que no, los que están en la universidad, los que tienen planes, no sabemos, la tiramos. No sabemos si al tirar una ley, en esa ley entran muchos y la ley es buena, o en esa ley salen muchos y también parece que la ley fuera buena. No se hace nada de esto. Eh, Me parece que acá están las claves. Solución, diría Héctor, y cierro, repasar las verdaderas notas o características del derecho. Claro, alguien me podría decir, pero qué hacemos con los 200 años en las que no tuvimos en cuenta cuáles eran las verdaderas características del derecho o nos vendieron gato por liebre? Es un problema. Todo problema que no se resuelve, todo problema que no se soluciona, como dice en alguna nota del texto, y se reprime o se niega o se oculta o se confunde, en algún momento reaparece y reaparece multiplicado hasta el infinito. Bien, cierro entonces por hoy esta cuestión, el análisis del texto, el contexto del texto,
características, sobre todo obligatoriedad e imposición, y dejo para mañana, que sería la última clase sobre el derecho, la última herramienta conceptual, que es por qué se confunde poder y derecho, que tiene que ver en una medida con lo que estuve contando recién. Cómo salir de esta confusión, cómo evitar que nos confundan, y en consecuencia que el derecho pueda cumplir ese componente utópico que tiene. Para que ustedes, como nuevas generaciones de juristas, no se sigan equivocando al entender lo que sea derecho o pensar que el derecho es simplemente una descripción de lo que acontece, de hechos fácticos. Y sobre todo, creo que ustedes lo deben estar padeciendo, el despropósito que uno ve cuando nos tenemos que reunir para debatir derecho, para consensuar reglas, el despropósito que uno puede ver hoy en día. Nos vemos mañana entonces con la última parte de derecho. Gracias por la atención prestada. Marina, no sé si querés comentar algo o alguien quiere preguntar algo. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Tengo una duda. Yo entré como alumna libre en el sorteo del lunes 5 y Sí. tenía la duda de si nos iba a anotar en el CIU Guaraní o íbamos a aparecer en algún lado, o el día que esté el examen es cuando nos suben al CIU. Te digo primero, no te preocupes. Si saliste sorteada, si estás por el segundo sorteo, vamos a empezar al revés. Ya, conclusión, no te preocupes. ¿Qué puede ocurrir? En los preevaluativos anteriores, o en el preevaluativo anterior, a una circunstancia que se hizo una nueva incorporación, después esto impactaba en el listado. Nosotros veíamos que el listado que la facultad ponía como de alumnos en condiciones iba variando. Probablemente porque incorporaron a aquellos que habían salido sorteados. Si esto no pasa, no importa, nosotros ya tenemos el listado. En consecuencia, suponete que esto no pase, que el listado sea el listado liminal, preliminar. Nosotros tenemos la autorización de la facultad, porque esto no se hace sin autorización de la facultad, con el centro estudiante. ¿Qué va a pasar? Nada. Cuando apruebes el curso, vas a hacer lo que hacen todos, aunque no estés en ningún listado en la página. Te anotás, si tenés la correlativa, te anotás y nosotros te